Estos criminales ya han ido avanzando en sus operaciones en todo Centroamérica y Suramérica y por supuesto sus destinos están en Norteamérica y Europa y Asia. Y estos países de Centroamérica se han convertido ya no solo en los canales de comunicación hacia arriba o hacia abajo, sino que están siendo ya los canales de exportación de la droga. Aquí ya lo que estamos hablando es de una estructura mucho más organizada, ya los puestos, digamos, de trabajo se están haciendo muchísimo más profesionalmente, ya lo que es la distribución a nivel de espacio geográfico y a nivel de logística se da de una manera mucho más profesional y sobre todo y sin duda alguna el factor económico. Las bandas buscan copiar métodos de trabajo de narcotraficantes internacionales. Además, grupos criminales intentan generar alianzas que les permitan obtener más ganancias con el tráfico de drogas. Juan Manuel García Hernández, alias El Güero, vinculado con el Cartel del Golfo de México, es mencionado en varias ocasiones en el expediente del caso Fénix, uno de los hechos de lavado de dinero más importantes registrados en Costa Rica y que está en desarrollo. El Güero fue condenado en el 2013 a 11 años de cárcel por tráfico internacional de drogas. Estos criminales ya han ido avanzando en sus operaciones en todo Centroamérica y Suramérica y por supuesto sus destinos están en Norteamérica y Europa y Asia. Y estos países de Centroamérica se han convertido ya no solo en los canales de comunicación hacia arriba o hacia abajo, sino que están siendo ya los canales de exportación de la droga. Y es allí donde precisamente pues estos empresarios del crimen han tomado ya otras cartas en las partes operativas y simple y sencillamente nos han utilizado ya no solo como un trasiego de la droga, sino ya perfectamente como parte de la operación. Los grandes narcotraficantes, estos grandes narcotraficantes muy poderosos que corrompen a las autoridades judiciales, que corrompen a las autoridades administrativas y que son además muy violentos, están refugiados de manera clandestina en Costa Rica para poder llevar a cabo su empresa criminal. Aquí ya lo que estamos hablando es de una estructura mucho más organizada, ya los puestos, digamos, de trabajo se están haciendo muchísimo más profesionalmente, ya lo que es la distribución a nivel de espacio geográfico y a nivel de logística se da de una manera mucho más profesional y sobre todo y sin duda alguna el factor económico. El caso Fénix no solo es emblemático por exponer los métodos de lavado de dinero a nivel local, sino por representar una advertencia a las redes criminales locales que ofrecen servicios de legitimación a estructuras criminales transnacionales. Por su parte, la Fiscalía no descarta que gran parte del dinero invertido en los últimos años por Giovanni Segura Angulo, alias Narizón, sea del Cartel del Golfo y por ende de alias El Güero. Ahora es el cártel el que está decidiendo a quién se le van a distribuir y con eso viene evidentemente un recurso económico que se está tomando importante en el que no se tenía por parte de los grupos criminales nacionales. Al dotarse de esos recursos económicos, al dotarse de armas, al dotarse de esos capitales humanos que se necesitan entonces de lo que es los profesionales en sicariato, los profesionales en robo, los profesionales en intervención de choque contra la policía, etcétera, estamos viendo por eso que exagentes del OIJ, exagentes de Fuerza Pública están saliéndose entonces de nuestras filas de seguridad para formar y empezar entonces a terminar de profesionalizar a estos criminales que evidentemente les ofrecen un incentivo económico muchísimo mayor. No es posible que en asuntos de crimen organizado que se investiguen en Costa Rica ya estemos viendo delitos transnacionales con actores sumamente poderosos y que tienen tentáculos en otros países que realmente nos ponen en mucho riesgo a la población costarricense. Y lo que podemos ver es precisamente la profesionalización del crimen. Ya, digamos, se ha ido viendo paulatinamente cómo ha ido aumentando en nuestro país la incidencia ya de estos cárteles a nivel operativo de las estructuras. Antes veíamos una informalidad en su estructuración, antes veíamos diferentes tipos de sanciones, ahora ya las sanciones se parecen más a las sanciones de México o a sanciones de Colombia de los años 90.
Aparentemente, alias El Güero supervisaba y dirigía a sus subordinados para asegurarse que el ocultamiento de la droga, traslados y envíos fueran eficientes. En el expediente del caso Fénix, se juzga a 25 personas acusadas de delito de legitimación de capitales, al presuntamente conformar una red económica que se dedicaba a lavar el dinero producto del trasiego de drogas. Informó Livia Solano Mesa, Noticias Telediario. Estos criminales ya han ido avanzando en sus operaciones en todo Centroamérica y Suramérica y por supuesto sus destinos están en Norteamérica y Europa y Asia. Y estos países de Centroamérica se han convertido ya no solo en los canales de comunicación hacia arriba o hacia abajo, sino que están siendo ya los canales de exportación de la droga. Y es allí donde precisamente pues estos empresarios del crimen han tomado ya otras cartas en las partes operativas y simple y sencillamente nos han utilizado ya no solo como un trasiego de la droga, sino ya perfectamente como parte de la operación. Los grandes narcotraficantes, estos grandes narcotraficantes muy poderosos que corrompen a las autoridades judiciales, que corrompen a las autoridades administrativas y que son además muy violentos, están refugiados de manera clandestina en Costa Rica para poder llevar a cabo su empresa criminal. Aquí ya lo que estamos hablando es de una estructura mucho más organizada, ya los puestos, digamos, de trabajo se están haciendo muchísimo más profesionalmente, ya lo que es la distribución a nivel de espacio geográfico y a nivel de logística se da de una manera mucho más profesional y sobre todo y sin duda alguna el factor económico. El caso Fénix no solo es emblemático por exponer los métodos de lavado de dinero a nivel local, sino por representar una advertencia a las redes criminales locales que ofrecen servicios de legitimación a estructuras criminales transnacionales. Por su parte, la Fiscalía no descarta que gran parte del dinero invertido en los últimos años por Giovanni Segura Angulo, alias Narizón, sea del Cártel del Golfo y por ende de alias El Güero. Ahora es el cártel el que está decidiendo a quién se le van a distribuir y con eso viene evidentemente un recurso económico que se está tomando importante en el que no se tenía por parte de los grupos criminales nacionales. Al dotarse de esos recursos económicos, al dotarse de armas, al dotarse de esos capitales humanos que se necesitan entonces de lo que es los profesionales en sicariato, los profesionales en robo, los profesionales en intervención de choque contra la policía, etcétera, estamos viendo por eso que exagentes del OIJ, exagentes de Fuerza Pública están saliéndose entonces de nuestras filas de seguridad para formar y empezar entonces a terminar de profesionalizar a estos criminales que evidentemente les ofrecen un incentivo económico muchísimo mayor. No es posible que en asuntos de crimen organizado que se investiguen en Costa Rica ya estemos viendo delitos transnacionales con actores sumamente poderosos y que tienen tentáculos en otros países que realmente nos ponen en mucho riesgo a la población costarricense. Y lo que podemos ver es precisamente la profesionalización del crimen. Ya, digamos, se ha ido viendo paulatinamente cómo ha ido aumentando en nuestro país la incidencia ya de estos cárteles a nivel operativo de las estructuras. Antes veíamos una informalidad en su estructuración, antes veíamos diferentes tipos de sanciones, ahora ya las sanciones se parecen más a las sanciones de México o a sanciones de Colombia de los años 90. Aparentemente, alias El Güero supervisaba y dirigía a sus subordinados para asegurarse que el ocultamiento de la droga, traslados y envíos fueran eficientes. En el expediente del caso Fénix, se juzga a 25 personas acusadas de delito de legitimación de capitales, al presuntamente conformar una red económica que se dedicaba a lavar el dinero producto del trasiego de drogas. Informó Livia Solano Mesa, Noticias Telediario.